Bueno, muy bien. 10 de enero del 2023. Con la energía del universo, con lo que ustedes espiritualmente en algo que se inspiren, les deseo un feliz año que se inicia. Que todas sus metas y proyectos se cumplan. Muy bien. El tema de hoy guarda relación con el asunto de la estafa. Porque para el mes de diciembre que pasó, me llega un mensaje por WhatsApp de una persona conocida mía que urgentemente necesitaba 700,000 pesos. Yo sabía que ella había puesto en su Facebook la alerta de que no accedieran a ese tipo de estafa. Efectivamente, yo le seguí el juego a la persona que solicitaba esos 700,000 pesos, pues el WhatsApp aparecía con el perfil y le dije, envíeme una foto suya, de todas maneras, para verificar que es usted. La envían. Quedé sorprendido. Cuenta corriente tal para consignar. Obviamente, pues que ya estaba de preaviso, pero han llegado otras similitudes a diferentes personas que sí accedieron a ese préstamo de urgente de 300, 500, 700. Presente una denuncia penal entonces de que usted está siendo pues utilizada por ese medio electrónico del WhatsApp, algo que usted no. Efectivamente hubo personas que sí lo hicieron y después las manos en la cabeza porque se dieron cuenta que era una estafa. Igualmente tuve conocimiento de primera mano por alguien allegado que para estos conciertos de diciembre un joven pues también utilizó estos medios de el WhatsApp, cuenta empresarial, y empezó a vender boletas, pues obviamente que eran falsas. Y ahí andan buscando a ese muchacho para que responda por esa también haber timado a esas personas con algo pues inexistente y captó unos dineros ilegalmente. O también en las redes sociales aparece pues que la Superintendencia Financiera de Colombia recientemente informó que la sociedad Calcapital SAS, ubicada en Duitama, Boyacá, queda suspendida inmediatamente por esa captación masiva de recaudos no autorizados de recursos públicos, de recursos de la delito de utilización indebida de fondos captados del público. Pirámides. Entonces, igualmente, en días pasados, desafortunadamente, atendí aquí en mi oficina una pareja. Nos estafaron con 100 millones de pesos con ese asunto de las criptomonedas. ¿Cómo así? Hicieron transferencia de manera virtual de los 100 millones de pesos. No me explico, con ese voto de confianza a cambio de unas presuntas criptomonedas que nunca llegaron a su poder. Estafa. No se sabe qué es más fuerte, si las víctimas o los victimarios. Hoy, en este canal, durante el transcurso de esta horita más o menos, si no es más, dedico estas
esta conferencia a las víctimas, a las que entre otras cosas he sido también en alguna ocasión objeto también como víctima. Y entonces esta reflexión que hago aquí, ojalá les sirva a ustedes, que el que llegue y tenga conocimiento de esto, porque no es posible, como esa figura cómica de Sábado Felices, Echeverry y Tontoniel. Echeverry es un embaucador, estafa a Tontoniel, cuando se da cuenta lanza esa expresión que todos conocemos jocosamente: Echeverry, nos tumbaron. Y ahora me hace referencia también al caso del médico anestesiólogo cardiovascular que estafó en Bogotá a la élite, incluyendo cayendo magistrados, artistas, un senador, en una estafa masiva, delito de masa. Por eso acá titulo yo estafa, pero también habrá que hacer referencia a los delitos continuados y de masa, el parágrafo del artículo 31 del Código Penal, que aumenta la pena del tipo penal básico en una tercera parte. Entonces, síganme durante estos minutos y ustedes saquen sus propias conclusiones. Muy bien. Yo, hace unos años, recuerdo un caso donde una estafadora aquí en Cali, cuando estaban unos lotes al sur, ahorita esto está ya urbanizado, quedarán por ahí algunos lotes, pero resulta de que vendían lotes esta persona con un poder otorgado por el dueño. No, sí, pues traía el poder. Este señor no está aquí presente, está por allá en otra parte, pero está autenticado, estampillado. Vendían el lote. Sorpresa cuando el dueño aparecía, que le estaban construyendo en ese lote. ¿Cómo así? Yo no he vendido ese lote. Sí, mire, aquí está con el poder que me vendió esta persona, etcétera, etcétera. Y ahí se da otra situación de estafa. Las estafas frecuentes con los vehículos automotores. Hoy en día comprar un carro de segunda tiene que usted estar prevenido. Primero que todo, llevar ese carro a la SIJIN para verificar entonces el sistema de chasis, todo que esté en orden, porque gemelean y le venden a usted un vehículo robado. Pasa frecuentemente. Vehículos que tienen igualmente están embargados, tienen deudas pendientes y muchas veces la gente no va a la Secretaría de Tránsito y les pide el certificado de tradición, como cuando uno va a comprar un inmueble, para mirar a ver entonces que el estudio de esos documentos, ese vehículo que usted va a comprar, ¿cuántos tapados no tiene? Vaya y llévelo usted a su mecánico de confianza o hágale un peritaje para saber en qué condiciones está el vehículo automotor. Entonces son modalidades de estafa subterríneas, soterradas, ocultas, que salen a la luz cuando usted ya se ve pues comprando un vehículo. Muchas veces encontramos personas que dicen pues que están sindicadas por receptación. ¿Cómo así? Compró una cosa robada y usted ni cuenta se dio. Y ahí tiene el problema judicial, un delito complicado, grave, con detención preventiva y todo.
mientras tanto, entonces, mientras se aclara, miren ustedes. Yo me recuerdo hace muchos años, mi papá, un hombre bueno, una persona bachiller, pero mi papá era un extraordinario lector, una ortografía impecable. De allí pues me da a mí mis clases sobre esto, porque hoy en día encontramos que lamentablemente hasta los mismos abogados cometen horrores de ortografía, y como pues muchos no saben redactar, no saben hablar, y eso es un gran problema que se tiene hoy en día a raíz de estos medios de redes sociales. La gente ya hoy poco lee. No, Google, papá Google, todo por ahí, los muchachos. Entonces, mi señor padre, que ahora vamos a referir a esto porque él trabajó en una corporación, Corpavi, ahora me refiero al sistema bancario, y vamos a encontrarnos ahí varias sorpresas. Y antes de eso, trabajó en el Banco Ganadero, que después se acabó o se liquidó esto. Fue como el Banco Bilbao Vizcaya, español, ahora conocido como el BBVA. De ahí lo habían despedido por un asunto interno del que no le copió al jefe, y se cobraron con él despidiéndolo. Pues mi papá le liquidaron, y con eso empezó a tratar de sobrellevar su vida, porque ya era un hombre de 50 años y despedido. Y les cuento que le dio por comprar la silla antes de comprar la bestia, como dicen. Se compró un taxímetro para un taxi. Acuerden que existía el taxímetro, ese taxímetro que colocaba y que ponía a circular. Bueno, lo que hoy insiste también, ¿no? Era robado. Pues mi papá terminó preso casi 15 días mientras se aclaraba. Hombre, no tenía el taxi, el vehículo, pero había comprado el taxímetro y eran unos alimentos hurtados. Quien se lo vendió, imagínense, en tremendo problema que lo metió. Ya después salió mi padre y él ingresó a la corporación de ahorro de Corpavi. Ahí terminó como empleado de banco. Se pensionó. Pues muy bien. Resulta que aquí, hace muchos años yo escuchaba también que habían unos timadores muy... Es que, mire, es que de ser bueno no sabe nada. Yo lo que le digo es con mi papá. Porque de mi madre heredé tal vez la malicia, que mi madre tiene hoy en día de avanzada edad, lúcida, pero siempre era la de la malicia. Mi papá era muy buena gente, y uno dice que ser buena gente a veces es malo, porque si la mitad de la humanidad viene de la otra humanidad, y siempre está el vivo aprovechándose del bobo. Y entonces se escuchaba decir, cuando estaba de funcionario, que había un señor que vendía, dizque una máquina de hacer billetes, hombre, y había, caía gente en ese cuento comprando el aparato que hacía billetes. Y entonces, eso es como cuando usted encuentra por ahí en esas ferias de pueblo, ese que, ¿dónde está la bolita? Y entonces se hacen varios patos ahí, cómplices del tipo, a ver dónde está la bolita, 3 tapas, y ya la habilidad la tiene, en las uñas es que está la bolita. Y ahí sale usted tumbado. Y es por eso, ¿cuántos no caen en esas ferias de pueblo? Miren, entonces, el tema es que El estafador de Tinder, esa película que aparece ahora en Netflix, vivos aparecen. Lamentablemente las señoritas no caigan ni en Badoo ni en Tinder, porque nadie coloca su perfil
el príncipe que parece ser. Y ustedes ahí miran de Netflix el estafador de Tinder, cómo se aprovechan de las damas que caen pensando que ese es un príncipe azul y es un bandido. Y no solamente abusan de ellas sexualmente, sino que también le sacan su patrimonio económico. Ahí ustedes están para que miren esa película. Es que desafortunadamente hoy en día es malo realmente dar a publicitar en los medios como Facebook, Twitter, Instagram. Todo el mundo ahora anda colgando temas de fotos, videos y cosas de esas. Los bandidos están al acecho. Les digo esto, es que la policía cuando investiga un concierto para delinquir, bandas criminales, aparecen a muchachitos por ahí en galladas de barrio, posando en las esquinas como dicen ellos, con un fierro, con un arma. Les parece muy lindo, y resulta que ahí es que les arman el concierto para delinquir. Con eso empiezan, y entonces empiezan porque desafortunadamente se hace eso, o hacemos eso, me incluyo. Entonces no mostrar tanto, porque entonces el bandido sabe que usted le van a hacer lo que ahora se conoce como un secuestro express. Ese es otro asunto que anda de moda. Y ahora les cuento el tema de dos jovencitos adolescentes que a una muchacha que publicó unas fotografías casi desnuda, le extorsionaron pidiéndole una plata para sacarlas de las redes sociales. Entonces, les decía que, bueno, de una vez se los cuento, exactamente, 300.000 pesos esos dos jóvenes, un jovencito pidió ese dinero y se llevó de pato a otro. Caminábamos a tal centro comercial que es que iba a recoger una plata y se lo llevó. Esa niña había denunciado al Gaula y aquí se hizo el procedimiento. Yo atendí eso en infancia y adolescencia. Y ahí les cayó el Gaula, los capturaron y el de pato se lo habían llevado, no sabía ni a qué era que iba y cayó ahí también en ese asunto ese joven pidiendo 300.000 pesos para bajar de esa publicidad, de esas fotografías. Entonces miren ustedes el error que se comete al publicar cosas en las redes sociales. Les decía lo del secuestro express, que es hoy en día otra modalidad. Se ha dicho que van los bandidos a un centro comercial donde van a ver cine los muchachos, adolescentes, y entonces les hacen una entrevista, les sacan datos, ya sabe cómo va vestido, cómo está presentado, y entonces hasta le dicen apague su celular durante la película, porque mire, como va a ver la película, incluso se dice ponga en silencio su celular. Ahí es donde aprovecha el bandido y llega y llaman a los padres y le dicen tenemos a su hijo secuestrado, denos tanta plata. El padre angustiado va y hace eso exactamente, trata de llamar al joven, resulta que el muchacho no le responde al celular. Ahí entonces el padre desesperado pues da ese es un secuestro express, un delito también muy de moda. Las compras en línea, caramba, mire, eso es otra estafa también que se dan a veces, no se tiene cuidado. Le pasó a un familiar, entró por online, que iba para Cartagena, un apartamento entre varios muchachos, pagaron, consignaron, cuando llegaron a Cartagena, por ningún lado. Habían sido Echeverry, me tumbaron. Lamentablemente, lo mismo compras en línea. Eso, mucho cuidado. Las tarjetas de crédito. Yo creo que a veces es mejor uno andar con dinero en efectivo, no con las tarjetas de crédito. Ya me pasó. Ahora hay sistema de aplicación de su tarjeta de crédito, pues manténgala pagada, porque el bandido, incluso esto puede suceder al interior de la misma banca, y
empezó a llegar utilizando la tarjeta de crédito, el número de la tarjeta con casi la capacidad total de la tarjeta de crédito, cuando era un asunto que no fue real. No había dispuesto esa tarjeta. Dejaron limpia la tarjeta con el cupo. Error. Entonces, muchas veces, en esas redes sociales, usted entra por Booking a separar apartamentos, no, que un hotel, pero entonces deje el número de la tarjeta y la clave esa que aparece por detrás. No hagan eso. No, que seguro que tal cosa que por aquí. Nada. Por ahí le utilizan y le vacían su tarjeta de crédito. Gran error. Ahora vamos a ver el caso. Mire, acá tengo unos casos espectacularmente traídos de vivarachos que como timan y han estafado. Estoy haciendo una introducción para que ustedes se den cuenta de todo lo que existe. Ahora existe el algoritmo. ¿Qué es eso? No, pues usted entra por su celular, llega y dice, no, estoy un booking para, por ejemplo, booking para un viaje con hotel. Empieza a llegarle a su celular información de ese tipo. Si usted va a comprar algo, empieza a llegarle como mensajes subliminales para que usted utilice su tarjeta o compre o haga eso. Eso que está, de una vez les digo, eso que está el famoso Bitcoin. Bueno, ese es otro asunto. Dice que debe estar en ese asunto. Hay una clave criptográfica que se asocia con el monedero virtual, el cual descuenta y recibe los pagos. Se pueden hacer transacciones de ese modo con el Bitcoin, que es una moneda virtual o medio de intercambio electrónico para adquirir productos y servicios. Pero esto no está controlado por ninguna autoridad. Otra forma de perder posiblemente su platica. ¿Qué se me escapa? Bueno, ahora sí entremos en materia entonces. ¿Qué pasa? Miren, arranco con la estafa, pues 246, pena 32 a 144 meses. Eso es, no he dicho casi nada. Un estafador se ríe, el perfil del estafador sí que es una vaina increíble. Miren, yo les cuento una historia personal, lo voy a decir con confianza. Yo salí trasladado de aquí de Cali. Mi primer puestico fue como auditor de guerra en la policía en el Chocó. Vuelo de Cali, Medellín. En Medellín había que coger un avión de Satena, porque son avionetas, no avión, aquí todos van son avionetas, Satena. Me tocó bajarme en Medellín, pero al lado mío iba un tipo de saco, corbata, bien presentado. Me dice, quedémonos aquí en Medellín, salimos mañana en el primer vuelo para allá, para Quito. Y saca la cartera, un poco de tarjetas de crédito. Es que yo voy a gerenciar un banco allá en Quito y lo voy a abrir. Pues me mandaron a eso. Y pues el tipo parecía ser bien. Sin embargo, yo llegué a Medellín y dije, no, había solamente un cupo para Quito. Y dije, no, hermano, yo me voy, no puedo. Hasta luego. Yo la olí, porque mi padre, que había sido, por eso lo cité al principio, había sido empleado de banco. Yo sabía los horarios del banco, que de 8 a 12, que lo hace. Ahorita hay jornada continua, etcétera, etcétera. Pero en ese entonces no existía la jornada continua. Y el tipo no supo darme razón, porque yo le hice una pregunta allí, en la malicia. Ve, ¿cómo es el horario de funcionamiento? Y no, se equivocó y hay algo aquí guardado. Yo no llegué aquí, estaba el comandante de policía, me presenté, estaba esperando al director de la policía que pasaba revista. Váyase ahí en la patrulla, doctor, que yo estoy esperando al director. Llegué solo, menos mal. A los días,
de estar ya ubicado y radicado en el comando de la policía de Quito, llegó el jefe del DAS, porque en ese entonces estaba era el DAS, estoy hablando de 1986-87. Doctor, es que está preso un amigo suyo. ¿Cuál amigo? No, un señor que dice que estudió con usted toda la primaria y el bachillerato. Y yo, por Dios, ¿quién será? No, uno que venía en el vuelo con usted. Y carajo. Y dije, vea, señor, yo ni lo conozco, hermano. Yo, ¿cómo así? Para que se vaya para la M, porque a mí sáqueme de eso. Director del DAS, le dije, yo ni lo conozco. Ese señor me lo encontré en el tránsito en el vuelo, que me dijo que tal, le comenté. ¿Qué tal si yo llego con ese tipo de...? Me hubieran echado también. Resulta de que eso, miren ustedes, lo paradójico. Entonces comencemos con la historia de Jordan Ross Belfort. En este caso es como un documental que voy a hacer. Estaba diciéndoles pues que la estafa y son delitos de masa, porque la jurisprudencia dice pues que cuando son pluriofensivos, varias personas, pues ese delito, según el artículo 31, pues se aumentará el tipo penal en una tercera parte. Resulta que eso va de 32 a 144 meses. Por eso es que en el caso de este señor Carlos Elías Maecha Díaz, el doctor, anestesiólogo cardiovascular, que estafó, y ahora les cuento bien detallado, estafó a varios inversores en un presunto proyecto en Miami, Florida, el cuarzo Bell Harbor, una zona muy lujosa allí en Miami, pero tuvo más de 50 millones de dólares a varios inversores, entre esos los que les dije, magistrado de acá, es un excongresista que es el doctor Avellaneda, en 1.7 millones de dólares, artistas, y este caso de Carlos Elías Maecha Díaz, ahorita firmaron la extradición del ministro de Justicia, pero el abogado decía, no, es que el DOL no se puede por el tema del non bis in idem, nadie puede ser juzgado ni condenado dos veces por el mismo hecho. El tema de que, no, que es que este señor es de la tercera edad y que está enfermo, que sufre de Parkinson y además depresión. No, pues eso no es motivo, dijo la corte. Lo único que sí verificaron es si tenía aquí un proceso por estafa en Colombia de todos los que tumbó, porque estos son personas no solamente de Colombia los que tumbó, sino a nivel internacional también. No había. No existe, por eso entonces ya se firmó para que se vaya este señor, que fue capturado el 21 de febrero del año 2021, si mal no estoy. Ahora miramos, 2021, hasta ahora la extradición para que responda en la Corte Sur de Florida de Quiebras. A ver cómo responde este señor, porque fue una odisea la captura de él en Bogotá, en una zona muy exclusiva del norte de Bogotá, donde se camuflaba el tipo, estaba escondido, pero los investigadores en unión con Estados Unidos, con Colombia, dieron con la policía la captura de este señor, muy sigilosamente llevada por nuestras autoridades policiales. Entonces, Jordan Ross Belfort, antes de eso quiero decir esto, ¿no? Robar un banco es un delito, pero más delito es fundarlo. Eso lo dijo Bertolt Brecht, que es un dramaturgo y poeta alemán. Y ahora miramos por qué razón se dice esto. Resulta que Jordan Ross Belfort, este señor neoyorquino, Jordan Belfort, hay dos películas, que es Boiler Room del 2000 y la de El Lobo de Wall Street. En él es que se inspiraron para hacer esas dos películas. Boiler Room significa salón de calderas. Resulta que este señor Jordan Ross Belfort, pues comenzó él, pues al principio era un tipo que vendía
carnes y mariscos en Long Island, pero pues no tenía el poderío económico al que llegó a tener. Resulta de que Jordan Belfort es conocido, Wall Street, ustedes saben que es conocido como el mayor distrito financiero de Nueva York y del mundo. Es el mercado bursátil. Pues esa película muestra a Jordan Belfort vender acciones de centavos a personas desprevenidas. Resulta que este señor al principio era un vendedor de carnes y mariscos, pero fracasó el negocio y con 25 años de edad, el tipo vive todavía, tiene 60 años, 60 y pico. Con 25 años en quiebra, se inició como corredor de bolsa en LF Rothschild, pero fue despedido en 1988 por las dificultades financieras de ese entonces, por ejemplo, el lunes negro de 1987. Para la década del 90, con otra persona, otro socio, fundó una firma de corretaje, Stratton Asmon, empresa que funcionaba como boiler room. ¿Qué significa eso? Vendía acciones de centavos y estafaba con acciones fraudulentas a los inversores desprevenidos. Este tipo, además de eso, se volvió adicto a la metacorona. Esa firma de él llegó a tener más de 1.000 corredores de bolsa y participó en las emisiones de nuevas acciones por valor más o menos de $1.000 millones en unas 35 empresas, incluyendo una oferta pública, dice. La notoriedad alcanzada por la empresa desde finales de la década del 99 inspiró por eso las películas de Boiler Room y del Lobo de Wall Street. Este señor fue acusado en 1998, por fraude de valores, lavado de dinero y manipulación del mercado de valores. Él colaboró con el FBI, encarcelado en prisión federal durante 22 meses, fue condenado, y se tradujo en una pérdida de $200 millones para los inversores. Él tuvo que indemnizar 110 millones de dólares a sus antiguos clientes. Estando en la cárcel fue que le sugirieron que escribiera esos dos libros, el de El Lobo de Wall Street y La captura del Lobo de Wall Street. De acuerdo con los fiscales federales y una sentencia en el 2003, Belfort sigue en la obligación de restituir todo lo defraudado a sus víctimas. La sentencia obliga a pagar el 50% de sus ingresos a los 1.513 clientes que estafó, pero solamente ha pagado 11 millones que han podido recaudar. De esos 11 millones solamente han podido recaudar 10 millones que proceden de venta de propiedades decomisadas a este sujeto. Es decir, que apenas devolvió el 10% de los 110 millones.4 millones de dólares que debe devolver por concepto de indemnizaciones. Para octubre del 2013, diversos fiscales federales presentaron una denuncia contra él, al que acusan de haber devuelto solo $243,000 en los últimos 4 años, cuando entre el 2009 y 2013 tuvo unos ingresos de $1.767.209 por la publicación de sus libros, la venta de los derechos. Él da charlas y seminarios. Miren ustedes, en este momento se dedica a dar charlas. Tiene una empresa Global Motivation y desde el 2014 Belfort pasa viajando dando esas charlas. Ahora tenemos entonces un conferencista internacional, obviamente
dando esas conferencias, pero miren ustedes que no se cumple con esa indemnización a las víctimas. Y esto lo voy a subrayar porque ahora vamos a ver los casos a continuación en donde seguramente no va a haber ningún tipo de restauración o de indemnización a las víctimas. Por eso les decía al inicio que no se sabe quién es más fuerte, si las víctimas o los victimarios. Ahora sí, miremos. Antes de esto, Lucio Urtubia Jiménez, antes de llegar al médico colombiano. Lucio Urtubia Jiménez es un español, o fue un español porque murió casi ahorita recientemente, de 1931 nació en España, fue exiliado en Francia, es un anarquista, fue un anarquista. Él murió ahorita recientemente, casi a la edad de 89 años. Este señor quería llevar a la quiebra al sistema capitalista liderado por los Estados Unidos. Incluso hay unas películas que se las recomiendo que se llama Netflix, en Netflix, Hombre de Acción. En este momento se está dando. Yo la miré, me pareció muy interesante la historia de Lucio Urtubia Jiménez. Y él inicialmente comenzó falsificando dólares. Incluso tuvo una entrevista cuando Che Guevara, cuando en eso había subido pues Fidel Castro, está el castrismo de moda. En este caso pues él era anarquista en contra pues de la dictadura, seguramente en ese entonces, de Franco. Pero este era un anarquista en contra del sistema capitalista. Bueno, no sé, pues fue exiliado allá en Francia. Y resulta de que empezó él no era de la imprenta, no sabía hacer los dólares, pero se asesoró de algunas personas para hacer dólares. Consiguió personas que saben con las máquinas de imprenta que se utilizan hoy en día, existe eso, y Colombia, aquí en Cali, ahora les cuento de ese tema porque es muy frecuente que venga la Interpol, la DEA, tras de los delincuentes aquí en Cali, particularmente donde se hace en San Nicolás, es muy frecuente encontrar planchas para hacer los dólares. Eso utilizan, lavan la moneda, el bolívar, y sobre él, para que el papel quede entonces original, y montan el dólar. Este es un delito gravísimo que está penalizado en el artículo 273 del Código Penal, porque falsificar moneda colombiana o extranjera da de 8 a 15 años. Pues este señor le propuso incluso al Che Guevara: yo los produzco y ustedes los divulgan. El Che Guevara finalmente no le copió a eso. Eso existe, eso es verdad, eso fue cierto. En una ocasión que fue a París, el Che Guevara, la embajadora presentó para que pudiera conversar con él, y llevaba unos dólares ya impresos, falsos, se los mostró a Che Guevara, y él, en la película parece que guardaba uno el Che Guevara. Entonces, como ese es un delito grave, 20 años, él cambió el sistema. Cambió el sistema por su ideología política anarquista contra el sistema bancario, el sistema de Estados Unidos. Ya fue a falsificar cheques viajeros, o sea, lo que conoce como el Traveler's Cheques. Esto es ahora el Citibank, existe actualmente, y entonces él compró en Bruselas unos 30.000 francos en Traveler's Cheques con documentación falsa. Después compró el papel para la falsificación, costó imitarlos, pero finalmente lo hizo y empezó a utilizarlos con varias personas al mismo tiempo, a la misma hora, en diferentes partes. Claro, como su ideología era ayudar a estos anarquistas del grupo que existía en ese momento,
a las familias presas, a las personas, siempre sacaba una participación porque él empezó atracando, asaltando, decían que entraban era a expropiar los bancos, pero era un asalto a los bancos, robando, y parte de esa plata la guardaban para el fin político que defendían, de anarquistas, y para sus familias que estaban presos y los presos, sus familias, y parte para ellos. Entonces, el desfalco al que llegó a través de este traveler cheque, travelers viajeros, son el cheque viajero. Eso es ir al cajero, entonces usted presentaba el cheque, cámbiemelo por favor, o compraba algo y le cambiaban. Eso se usó, aquí también se pagaban con un cheque. Usted compraba en el almacén, en el centro comercial, tal cosa, y le cambiaban en efectivo. O lo cambiaba usted allá. Pues este señor llegó después, ahí según la película, termina negociando con los gringos y le levantan el proceso por ese delito, hasta le dan una compensación. Termina ahí diciendo el agente que estaba al frente de esto de Estados Unidos, que pues a la verdad era poco, que era una compensación irrisoria lo que le habían dado frente a lo que producía el banco. Entonces, esa es la historia de Lucio Urtubia Jiménez. Carlos, ahora sí, Carlos Elías Maecha Díaz, este médico que ahorita está siendo extraditado para los Estados Unidos, para la Corte de Florida, sur de Florida, para responderle a todos los inversores que le confiaron su platica. Miren, con negocios ilegales, el doctor y su socio captaron 51.574.000 de dólares, a razón de un supuesto proyecto que tendría una gran rentabilidad para los inversionistas. Esto se conoce como el esquema Ponzi, la pirámide, es decir, a raíz de Charles Ponzi, otro estafador que existió, que desfalcó más o menos 20 millones de dólares. Entonces, a raíz de eso se conoce la gran estafa como el esquema Ponzi. ¿Qué es el esquema Ponzi? Pues que las ganancias que obtienen de los inversionistas son generales gracias a los dineros aportados por ellos mismos o por los nuevos. Este señor entonces, timador, este médico, pues hizo que invirtiera su platica o le confiaran su plata en sus cuentas bajo promesas de construir ambiciosas obras en Miami para recibir grandes contribuciones económicas. Le iban a ofrecer una rentabilidad del 10 al 18% anual. El primer proyecto fue del esquema con Ponzi, se conoce como el Cuarzo Bal Harbour. Si usted conoce Florida, queda Florida está Miami Beach, acá abajo, sur de Miami, subiendo, echando para el norte, pues están el Sunny Island, una zona muy cotizada. Ahí es donde tiene los resorts Donald Trump. Después usted llega a la Aventura, después el Hollywood, después Boca Ratón y West Palm Beach, arriba. Ya para el otro lado, pues se va a Orlando y se va a Tampa, ¿no? Entonces, señores pretendían construir un hotel tipo boutique en uno de los sectores más exclusivos de esa zona, o sea, Harbour está acá, antecito del Sunny Island, que traería la atención de cientos de turistas que querían entrar allí cuando ya estuviera establecido. La construcción que nunca tuvo frutos, y ellos sabían que eso no iba a tener frutos. Comprar edificios viejos para reformarlos y volverlos hotel boutique.
tuvo frutos que le generaron ganancias ilegales entonces por valor de 51.754 millones de dólares. Dinero proveniente de personas que decidieron confiar en la promesa de los dos sujetos, de las dos personas. La Interpol trabajó en conjunto con la policía, logró identificar que Maechi y su socio prometían un negocio que en el fondo consistía en comprar hoteles viejos o de mal estado en Florida para restaurarlos y llenarlos de lujos para convertirlos luego en atractivos turísticos. Pero resulta que este señor hacía 6 años hizo parte de otro proyecto conocido como Luna, en el que estafó a los ahorradores que le depositaron aproximadamente 26.360 millones de dólares. Suma que según las autoridades fue invertida presuntamente en otros proyectos que ya estaban en quiebra. De los 51 millones de dólares entregados por 130 personas para el proyecto Cuarzo, ahí está un general en retiro, está un senador, Avellaneda, y varios magistrados, artistas y personas particulares. Entonces, invirtieron en estos rubros ajenos al que se había prometido, incluso se habían gastaron en bienes personales, como la construcción de sus propios condominios, compra de casas y lotes, y la creación de una colección de carros lujosos. Según El Espectador, esto lo sacó internet, Maecha tenía varios integrantes de su familia en este asunto, a su esposa Anastasia Casas, creo que dicen presuntamente que es socia del hospital El Country, y hasta sus hijos. A las víctimas no les reembolsó el dinero en las fechas de vencimiento fijadas, no efectuaban pagos de intereses semestrales previstos según el acuerdo o las condiciones del acuerdo impuestos por unos pagarés. Es decir, la acusación de la circular roja entonces le aparece por estafa y lavado de activos. Estafar inversores utilizando declaraciones falsas para solicitar inversiones en bienes inmuebles, supuestamente a fin de convertir en bloques de apartamentos. Y mire, hay versiones de las víctimas. Alessandra Orejo, estudiante, asegura que su familia fue estafada por el médico, que su abuela se accidentó y no tenía con qué pagar la enfermera ni los medicamentos que le daba la EPS, que el médico es un prestante galeno, al parecer de una clínica reconocida del norte de Bogotá, creó varias empresas para captar de los 130 personas que depositaron entonces los 50 millones de dólares. Las víctimas están buscando los bienes e inmuebles del doctor en Estados Unidos y en Colombia para que le resarzan sus daños. En el Tolima, según una investigación, está ubicada una suntuosa finca que utilizaba para viajar los fines de semana con su familia. En Miami se busca un lujoso yate y millonarios bienes que pertenecen al doctor. A ver, ¿hasta dónde le va a responder a las víctimas? Salma Jabur invirtió $1 millón. Tiene perdida su salud, la de los familiares que invirtieron en esa estafa. Se mostraron demasiado, dice que este señor y sus socios mostraron demasiados, se vieron sólidos en la presentación del proyecto, demasiado ricos y tenían todo el respaldo para garantizar una inversión segura. Pero no conocían que ya habían tenido 2 estafas antes con otros proyectos en el sector de Florida. Dice que su madre murió afectada, diciendo que le robaron todos los ahorros de toda su familia, que sus hermanos invirtieron, pero no les importó ni se condolieron. Tremendo. Extradición de la Corte Suprema de Justicia, pues ya les expliqué que hubo abogados oponiéndose, pero que finalmente fue firmada porque no le aparece aquí proceso por estafa en Colombia, y bajo ese principio pues del non bis in idem, nadie puede ser juzgado ni condenado 2 veces por el mismo hecho. Por tal razón entonces
eche todas las víctimas para Estados Unidos, a Florida, a ver cómo entonces les va a resarcir lo que invirtieron. El otro caso, DMG, el famoso David Eduardo Murcia Guzmán, tristemente célebre. DMG fundó DMG Grupo Holding S.A. Accionista nació en 1980, tiene apenas 43 años, purgó una pena de 30 años, fue extraditado a Estados Unidos, pero ya regresó, lo devolvieron, a que termine de pagar sus 22 años aquí. En este momento está detenido, pues no se ve a la vista que salga libre este señor. Seguramente cuando salga, pues por sugerencia de alguien le van a decir, hace lo mismo que Jordan Ross Belfort. Aquí me estoy mostrando sarcástico. Haga un libro, varios libros y póngase a darse conferencias. Este señor, entonces, accionista y representante legal de la marca DMG, empresa dedicada a la comercialización de bienes y productos mediante tarjetas prepagadas y mercados en red multinacional. Fue detenido el 19 de noviembre del 2008, recluido en La Picota y extraditado el 5 de enero del 2010 a Estados Unidos para que fuera juzgado por el delito de lavado de activos. El 25 de junio del 2019 regresó a Colombia, donde le espera entonces que cumpla el resto de la pena que aquí le impusieron, 30 años. Este señor en el 2005 fundó en Bogotá la empresa Grupo DMG con un capital de 100 millones de pesos y continuó estableciendo comercialización de productos, lo cual le dio la posibilidad de contar con un importante flujo efectivo que las autoridades le atribuyeron a la economía subterránea, esa que se manejaba por el narcotráfico en la región sur de Colombia, por la producción de la pasta de coca. Murcia, a la cabeza de DMG, se mostró como un gran potentado del sur de Colombia, que llegó a tener hasta canal privado de televisión, pasando por su propia empresa, que era una transportadora de valores, Transval, manejada por su cuñado. Realizó videos en YouTube incluso diciendo retando a las autoridades que le demostrara su culpabilidad. Pero tenía ostentaciones y vida de lujo que lo delataron, como a Jordan Ross Belfort, otro que también en la película bien interpretada por Leonardo DiCaprio se puede ver pues sobre los lujos que se daba a este sujeto. El 19 de noviembre del 2008 fue detenido entonces en una finca de Panamá. Aquí intervino el gobierno, porque el 17 de noviembre del 2008 bajo un decreto de emergencia, el presidente de entonces, Álvaro Uribe, que estaba respaldado por la fiscalía, afirmó que DMG era una pirámide y suspendió las operaciones de DMG, ocupando las 61 sedes en Colombia e incautando los activos. Orden de captura contra Murcia, entonces concierto para delinquir, captación masiva de fondos ilegal, 314, lavado de activos, 323, lavado de activos va de 10 a 30 años, enriquecimiento ilícito, 327, con 8 a 15 años, y además de eso cohecho porque trató de sobornar a unos congresistas para que le legalizaran pues mediante ley. La fiscalía, él tuvo dos abogados, aquí que recordemos al doctor Abelardo de las Priella y a Dagoberto Charri, pero después ellos renunciaron a la defensa argumentando pues hay unas motivaciones al respecto. Fiscal General de la Nación presentó grabaciones en el juicio que probaban que DMG era concebida por lavado de activos y que Murcia intentó sobornar a congresistas para que se legalizara su pirámide de tarjetas prepago mediante una reforma financiera. Fue entonces condenado el 5 de agosto fue hallado culpable de los delitos de captación masiva de dinero ilegal y lavado de activos, que le dieron condena de 30 años.
y pagar una multa de 24.850 millones de pesos. Esa es una cifra irrisoria. Madre la burla. Manejó casi 4 billones que movió la firma por los delitos de lavado de activos y captación masiva e ilegal de dinero. ¿A cuántos timó? Y están diciendo Echeverry nos tumbaron. Miren ustedes entonces, ahora, pues, recientemente, y al principio lo dije, que en este momento está intervenida la sociedad, la Superintendencia Financiera de Colombia suspendió las actividades de Calcapital SAS ubicada en Duitama, Boyacá. Esa captación ilegal de dinero, porque miren que dicha sociedad suscribió al menos 89 contratos entre el 2020 y 2022 con 73 personas por un valor de 1.878.500 pesos bajo las modalidades de la constitución de anticresis de un apartamento e inversión de capital, por medio del cual obtuvo recursos que se comprometía a devolver, que serían usados supuestamente para desarrollar actividades de construcción, por lo que decía reconocer una tasa de interés del 4.2% mensual durante el tiempo de duración del contrato, a cual se pagaría de forma independiente a los resultados de las actividades de construcción inmobiliaria. Los recursos individuales de estas personas, 73, oscilan entre 15 y 50 millones de pesos. Han compulsado copias para la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Sociedades. Aquí hay algo que tengo que mencionarles, el tema de ¿qué es eso de constitución anticresis de un apartamento? Según el artículo 2458 del Código Civil, anticresis es un contrato donde se entrega al acreedor una finca raíz para que se pague con sus frutos. Esa es una modalidad en la que, pues efectivamente, usted puede recibir un capital de un tercero, del acreedor, anticrético. Acreedor anticrético, deudor anticrético. Entonces, por ejemplo, prestas 12 millones de pesos y yo te ofrezco mi apartamento que produce mensualmente 1 millón de pesos de arriendo. Entonces, los intereses te los cobras con los frutos, el usufructo. Es una modalidad no de transmisión real, sino transmisión personal, de usufructo. Te vas a pagar los intereses con el arriendo. Yo no le estoy transfiriendo el inmueble. Al finalizar, entonces yo le devuelvo su capital y usted me devuelve el apartamento. Grosso modo sería esto y la inversión de capital. Entonces, pilas, no sean tan caídos del zazo, como dicen vulgarmente, porque hay que asesorarse antes de invertir en este tipo de posibles pirámides. Y mire que la Superintendencia Financiera de Colombia en el 2022 suspendió a 12 sociedades en el país. Es un delito contra el sistema financiero señalado en el 314 del Código Penal. En las pirámides hay unos tips que le pueden servir. El promotor promete un alto retorno en un periodo corto, falso. No se vende ningún producto o servicio real. Miren, yo apunté unos tips para no caer en esas pirámides. Primero, lo importante no es vender, según los tips para no caer en pirámides. Lo que interesa es reclutar a nuevos miembros, claro, como en el caso de este médico. Claro, a los primeros les pagan hasta con la misma plata que usted invirtió, o con los nuevos inversores. Entonces esa es la pirámide. A los primeros les va bien, pero a los últimos tuki tuki lulú.
Entonces, ahí lo que interesa es reclutar a nuevos miembros. El tercero gira en torno al tiempo y el dinero del inversionista. Cuarto, sus ingresos no provienen de la venta de productos. Eso es obvio. Claro, como en el caso del médico, él sabía que eso no iba a producir ninguna renta y se puso a vender en un hotel el cuarzo en Harvard, es que con la finalidad pues, de que se fuera un hotel boutique. Los beneficios derivan del dinero aportado por los nuevos inversores. Entonces, a los primeros les pagan con lo mismo que él aportó, pero los nuevos inversores, pues entonces de eso es que echan mano seguramente. Sexto, por lo general no emiten facturas. Séptimo, no se suele mostrar domicilio físico o datos físicos. Claro, siempre, ahora con esta la virtualidad, todo electrónico. Vamos a hacer una videollamada y entonces, y ahí empiezan a captar improvisados, despistados. Octavo, ofrecen ganancias exorbitantes y en muy poco tiempo. Noveno, no está muy claro de dónde salen las ganancias que prometen. Esos son los tips para no caer en esto. Miren, vamos a la banca colombiana. El famoso UPAC fue creado en el gobierno de Misael Pastrana Borrero, 1972, con el decreto 667. Claro, eso tenía una finalidad y era motivar o incentivar la construcción. Además de eso, motivar a los ahorradores. Por eso entonces se crearon corporaciones de ahorro y vivienda, ¿no? Corpavi era una de esas donde trabajó mi papá. Entonces, resulta de que con esto del UPAC, unidad de poder adquisitivo constante, era usada para calcular el costo de algunos créditos de vivienda. Durante su periodo de urgencia, la UPAC funcionó como una medida que hacía que los créditos hipotecarios para la compra de vivienda y las cuentas de ahorro ajustaran su valor en función del índice de precios al consumidor. Después, eso tuvo una crisis, fracasó en el año 1994, que ahí fue donde me tumbaron, Echeverri. Yo compré un apartamento en 1994, terminé pagándolo el doble, porque era primero a intereses, 15 años, 10 años, 15 años, y después pagué el capital. Dos veces pagué el apartamento 1994, lo que da ese apartamento. Miren que en 1994 el sistema abandonó por completo la inflación y la DTF. Se establece como base para el cálculo del UPAC, situación que, sumada a los incrementos de la tasa de interés a partir de los mediados de los años 90, generó una gran crisis del sistema y su posterior colapso. En Colombia, las entidades financieras como la Caja Agraria, Granahorral y Bancafé entraron en quiebra y la solución fue liquidarlos o reemplazarlos. Tremendo esto porque miren, les doy un consejo. No tenga más de 50 millones de pesos en un banco. ¿Por qué razón? Porque el FOGAFIN es un sistema de fondo de garantía de instituciones financieras. Es un seguro el fondo le puede devolver la totalidad o parte. Ellos responden hasta 50 millones. ¿Y qué incluye? Cuentas de ahorro, cuentas corrientes, bonos hipotecarios, servicios bancarios de recaudo, depósitos especiales, depósitos simples, cuentas de ahorro especial, CDT, cesantías administradas por el Fondo Nacional del Ahorro. Lo primero que usted debe verificar cuando vaya a abrir una cuenta de ahorros de alto rendimiento, que sea. Segundo, que esté protegida o vigilada por el FOGAFIN. No más de 50 millones, porque ellos le responden en caso de liquidación solamente hasta 50 millones de pesos.
El resto reclámeselo al banco liquidado. ¿Cuándo le van a responder? ¿Cuántas personas en Colombia no sufrieron las consecuencias del descalabro del año 1994 con el UPA? ¿Cuánto no vieron sus ahorros perdidos en estos bancos o corporaciones liquidadas? La historia lo cuenta. Después se creó el VR, Unidad de Valor Real, que es el que está hoy imperando. Ley 536 del 99, Ley de Vivienda. Se utiliza para actualización de los créditos de largo plazo. Esta unidad permite ajustar el valor de los créditos en el tiempo de acuerdo con el costo de vida del país, el IPC. Recordemos que ahorita usted compra un apartamento de interés social, 135 salarios mínimos mensuales legal vigentes. Y cuando usted va a firmar la escritura pública le dicen es que es de acuerdo al momento en cómo esté pues el IPC, ese salario mínimo mensual legal vigente. No al momento que lo está comprando ahora, sino después cuando le van a hacer la escritura pública. Pero mire, entonces, es mejor comprarlo que te lo digan en pesos, porque en pesos usted sabe cuánto es que va a pagar, cuánto tiene tiempo o cuánto es el plazo para pagarlo en pesos. No, que eso entonces capital e intereses, entonces vale 100 millones de pesos, más los intereses quedan 135 millones de pesos, entonces usted sabe cuánto es mes a mes que tiene, y nada tiene que ver con el IPC. Pero si es con el VR, y por eso, discúlpeme jocosamente, dice, a usted lo volvieron a robar. Ahora, claro, alguien pediría, hombre, usted se va a hacer una compra de un apartamento, usted tiene que dar el 30%, 110 millones de pesos, entonces tiene que dar 30 y pico de millones de pesos de inicial, le dan un plazo para pagarlo, en un año le entregan el apartamento, entonces le hacen la escritura pública y usted esos 80 restantes tiene ya que tener aprobado con un banco. ¿Y ese banco cuánto le va a cobrar? Entonces, échale lápiz, consulte, asesórese antes de. Yo no sabía. Para 1994, el apartamento de interés social, pero terminé pagándolo el doble. Bien, entonces fracasó esto, vaina. Y mire que nacen entonces los gota a gota. Gota a gota a finales de la década del 90 en Medellín por el tema de lavado de activos del narcotráfico. Eso es creación nuestra. El gota a gota, que es plata que usted no tiene que ver. El señor que vende las arepas en la esquina, ve, necesito ahí entonces 100.000 pesos para poder entonces comprar el material y toda la cosa. Sí, pero me lo tenés que pagar al día a día, me tenés que dar un interés. ¿Cuánto le va a cobrar? Pues un delito de usura, 305, pero ¿qué? Hasta aquí, ¿cómo lo controlan? ¿Cómo se hace? Delito de usura, es que son usureros, y entonces viven pero ¿qué hace esa persona que necesita el capital? Si va a ir a un banco, ¿quién le presta? Si usted, mire, usted tiene su platica en el banco ahorrada, y eso no le produce nada. ¿Qué puede hacer usted? Usted tiene, por ejemplo, 50 barras allá en el banco y entonces le dice, no, venga, saque un CDT de alto rendimiento o tengan una cuenta de ahorros de alto rendimiento, un CDT a corto plazo, a 90 días, 60 o 6 meses, y así mismo entonces una tasa que le maneja, que ahorita están altísimas, que no sé qué. Pero el 4 por 1000, usted tiene un platica allá y entonces dice, bueno, listo, vamos a hacer un CDT. Entonces saque esos 10 allí para un CDT, el 4 por 1000. Entonces, ¿qué interés? Cuando le van a pagar los intereses a los 90 días, regresa la platica a su cuenta. ¿Y qué negocio es ese? Los bancos. Robar un banco es un delito, pero más delito es fundarlo. Los bancos no tienen consideración con nadie. Por eso, en Estados Unidos, la cosa de los delitos, allá se preocupa por los delitos financieros. Ellos persiguen, claro, falsificación de moneda falsa, obvio. El tema de, si usted no paga impuestos en Estados Unidos, se va para la cárcel. Por eso,
el famoso, ese mafioso que estuvo en Alcatraz, que lo pusieron preso solamente porque le encontraron que debía impuestos, pero Al Capone, nunca le probaron el delito. Claro, en ese entonces creo que traficaban con licor y una vaina así, pues, esa lucha en esos años del 30 al 40, que se luchaba pues tanto con el licor que se vendía por ahí en los bares y el whisky. Entonces, los gringos son jodidamente en ese tema del delitos financieros. Por eso ahorita se llevaron a esta señora para que responda en el estado sur de Florida. Porque esa defraudación, para ellos, usted debe pagar el TAS, famoso TAS. Si usted tiene unos ingresos, tiene que hacer un pago del TAS, porque ellos verifican a través de sistemas y saben muy bien si usted está endeudado, no ha pagado sus impuestos. Pero deberle a un capitalista bancario, eso es cosa jodida. Porque ahí sí, y aquí también en Latinoamérica, en cualquier parte, usted llega a un banco, su platica les decía, si la tiene allí ahorradita, eso no le produce nada. ¿Qué le van a responder? Pero ellos utilizan su plata para prestarla a los demás, y a eso sí le sacan, no es lo permitido, un porcentaje, pero eso es alto, según la cantidad prestada. Claro, trabajan con su plata. Como decía mi abuela, mejor tener la plata en colchón, debajo del colchón. No mentira. Miren ustedes la situación paradójica. Entonces, esta vaina del gota a gota, pues es tremendamente problemático debido a eso. Entonces, tanta gente que con el prestamista que le está respirando en la nuca y lo amenazan, van en la moto Coral y hemos visto por ahí. Vi una señora de un puesto de arepitas que la echaron al piso con arepa y todo por cobrarle y no tenía la plata para dársela. Entonces, ¿quién le responde? A esa persona no le pide nada, simplemente su cédula, venga, su nombre y pero si usted no paga, el banco quizás no hace eso, obviamente que no, pero tiene una forma de presión. Usted no imagino que deba y ahí mismo lo reportan al Data Crédito. Y que eso es una cadena perpetua, hermano. Usted en cadena perpetua porque usted es reportado en Data Crédito. ¿Cómo hace usted para financieramente, si usted a veces necesita un crédito, un préstamo? Imposible. Y si va un señor de estos a un banco, el vendedor de arepas, pues, ¿qué le van a decir? ¿Con qué va a garantizar? ¿Con qué usted me va a respaldar a mí? La deuda. Déme algo con qué respaldar. Y si usted no cumple, pague. Ahí tiene el pool de abogados encima, todos los días llamando a sus referencias. Presión. Bueno, finalmente me extendí, pero era necesario explicarles esto. Y pues extensito, pero muy sustantivo porque realmente les puede ser de gran utilidad. Tenga mucho cuidado a la hora entonces de invertir sus dineros en estos temas, pues claro, usted encuentra ahora una sociedad y usted va a una empresa y eso le parece una belleza, claro, pero mire, menos mal que está la superintendencia financiera que las interviene, pero mire ahora que usted va a pasar con la platica de esos 70 y pico señores que en Calcapital, SAS, Duitama, Boyacá, entre 15 milloncitos y 50 millones. Quizás eso, y aquí, mire, es que uno decía pues no, que no es nada, pero hombre, para usted o para cualquiera que le quiten su platica por estafa, o obviamente que eso le hace hueco a cualquiera. Puede hacer que usted que le quiten 700.000 pesos por el WhatsApp porque lo prestó a la fulana que lo llamó a decirle que no es que, pues hombre, esa platica hace hueco. Ahora, ¿qué tal entonces? Pues, ustedes dicen, sí, que es que estos señores del caso del Jet Set, de la élite de Bogotá, que miren la millonada, el senador, 1.7 millones de dólares, pero
Caramba. $1.000.000 a una familia que pudo recoger entre todos. Si esos son los recursos, sus ahorros, ¿quién le va a responder ahora? ¿Quién es más fuerte entonces, las víctimas o los victimarios? Entonces, si tenemos un sistema penal para ese tipo penal, endeble, esa vaina es ridículo, esa pena apenas. ¿Y cómo cuando el tipo esté preso entonces le va a responder si de pronto se le ha comido su plata, la ha desaparecido? ¿Y quién le responde? Muerto de la risa el tipo allá, como en el caso de Jordan Ross Belfort, se casó y llegó y se echó para un banco suizo $25 millones a nombre de la tía de su mujer. Después se murió la señora y casi se le pierde su plata, y ahí hay una historia bien interesante, pero tratando de recuperar la plata a él. Pero ese señor, todo lo que se echó al bolsillo y invirtió en tantas cosas, para que ahora termine dando conferencias motivacionales. Bueno, va a tocar ponerme a hacer ese tipo de cosas y a cobrar estas asesorías. Finalmente, cierro aquí. Entonces, el consejo práctico es: tengan mucho cuidado a la hora de usted meter su platica. Tenga mucho cuidado con las redes sociales. No sea tan mostrón. Excúsenme la expresión. No tanta selfie mostrando lo que usted tiene, que eso no está bien. O sea, a veces queremos como impresionar, y esto, miren, de esas impresiones que vive en vivo. Que no le pase entonces, como en Sábado Felices, a Echeverry, el timador, al Tontoniel, y el Tontoniel termina esto diciendo: Echeverry, nos tumbaron. Ok, con esto comienzo entonces estas capacitaciones. Quizás de pronto ahora viene para el 27 de lo de Johnny, muy pendiente qué va a suceder con esa audiencia sobre decreto de prueba, pertinencia, conducencia y utilidad, y a ver entonces cuál es el desarrollo que va a tener ese casito. Quería entonces abrir mi espacio con esta alocución. Excúseme nomás, hasta aquí ya lo dejo por el extenso, se me fue más del tiempo, pero espero que les sirva en su vida personal. ¿Ok? Chao pues.